A Contramano. Ese segundo bloque, y vamos a darnos un gusto que por suerte nos damos habitualmente. Vamos a hablar con nuestro amigo Eduardo Wolowelsky, el biólogo que tanto ilumina en tantas cuestiones sobre temas científicos. Hoy en realidad se puso un poquito más original, pero nos trae algo fantástico. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aparte sos coordinador, en realidad, del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia, ¿verdad? Del Centro Ricardo Rojas. Perdón, me había obviado esa parte de la presentación. No hay problema. Bueno, a ver, hoy lo que podamos decir después. Totalmente. Hoy vas a hablar de alguien con gran coeficiente intelectual que en un momento piró, ¿verdad? A ver, contanos cómo es la historia de una bomber. Es un problema, claro, uno dice piró o no piró, hay un tema ahí, ¿no? A ver, una bomba, mucha gente lo conoce, justo ahora se estrenó una serie en Netflix, documental, hay dos series en Netflix sobre una bomber, una ficcional, esta es documental, tiene su vertiente interesante porque es un matemático, formado en Harvard, niño prodigio, entra en Harvard a los 16 años, ¿sí? Pero en algún momento desaparece el mundo académico. Y entre el 78 y el 95 hay una serie de atentados, ¿sí? Que están vinculados a las aerolíneas y al mundo científico-tecnológico. Y de ahí viene el tema de una bomber, universidad y aerolínea, bombardeo, ¿sí? Bueno, este es el dato interesante. Tardaron 18 años en darse cuenta que Luna Bomber era quien mandaba estos... ¿Cómo trabajaba con las bombas, digamos? ¿Cómo las enviaba? Él en realidad se aisló, armaba unas bombas muy caseras, ¿sí? Que las enviaba por correo o las dejaba como paquetes, ¿sí? Por supuesto, todo esto es criticable, cuestionable, no hay forma de defenderlo. Pero el dato interesante es cómo el Luna Bomber llega a toda esta situación. Y por otra parte, lo que hay interesante de lectura en esto, por empezar, que esto es una advertencia para la educación. Nosotros, viste, cuando se toman siempre esos test de evaluación, etcétera, no internacionales, te dice, China sale primero, la Argentina sale muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, China sale primero, China tiene en matemática, etcétera. China tiene un sistema educativo tremendamente autoritario y demoledor sobre sus propios estudiantes, desde la primaria. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender qué es lo que queremos hacer. Queremos tener estos grandes... De hecho, el Luna Bomber lo denuncia. ¿Cuántos matemáticos e ingenieros se pueden formar si la mayoría de la población no puede? Lo denuncia en su manifiesto. Él publica un manifiesto, lo denuncia. ¿Sí? A ver, el manifiesto tiene un nombre con mucho golpe. Sí. ¿Cómo la revolución industrial y sus consecuencias, ¿no? Y es toda una crítica muy interesante al desarrollo tecnológico científico moderno, que no es lo que muchos ponen, cuando muchos lo critican ponen que el ludita moderno. Una bomber no es un ludita, el ludita es un movimiento que tiene que ver con la revolución industrial, de aquellos que estudian los telares para no perder fuentes de trabajo. La verdad que Luna Bomber no está en esa línea, está haciendo una crítica diciendo que el sistema tecnológico, científico e industrial que estamos desarrollando es inviable, ¿no? Y las razones por las que dice que es inviable no son menores. Por supuesto, vuelvo a insistir, todo ese camino que él sigue, ¿sí? Heredado del anarquismo, ¿no? Es totalmente cuestionable porque, por supuesto, mata gente o hiere gente. Sí, vos corregime, mató a 3 y hirió creo que a 23. En varios años, igual, a ver, por más que tenga bajo promedio, no es un buen muchacho, ¿no? Claramente. Es indefendible, digamos, ¿no? Sí, ¿Está bien? sí. Hasta ahí es indefendible. El problema es qué hacemos con alguien que hace estas acciones indefendibles, pero que hace una crítica, ¿no? Que es interesante, que en muchos puntos es legítima,
Porque, por supuesto, bueno, el sistema tecnológico industrial, ¿a dónde va contra la problemática ambiental que se está desarrollando? Es inviable. Entonces que la crítica que él hizo, de hecho, la hacen algunos anteriores. Digo, yo te puedo nombrar Max Born, unos grandes físicos del siglo XX, poco antes de morirse, dice, bueno, lamentablemente este sistema tecnológico es inviable, ¿no? Y los seres humanos van a degenerar una forma de idiota, ¿no? Gobernado por dictadores. Dicho por uno de los más grandes físicos teóricos, con una gran formación filosófica, ¿no? Del siglo XX. Entonces hay que prestar atención a todas estas críticas, totalmente, por muy dolorosas que sean, por muy mal que a veces estén mal armadas en algunos puntos, ¿no? Pues nosotros podemos defender diciendo, acá, mirá, argumenta mal, ¿no? Sí, después lo vamos a subir y tiene como vos me vas a entender, un discurso muy posmoderno, ¿viste? Los claro, posmodernos en las ciencias sociales que claro, son petardistas, no necesariamente prolijos. Pero por eso. Pero si le prestás atención al contenido. Y no defenderse en función de la desprolijidad, de las cosas significativas que realmente dice, ¿sí? Porque dice realmente críticas valiosas e importantes a las cuales hay que prestarles atención. Cuando uno, miremos lo del coronavirus ahora, ¿no? Que es muy interesante. Sí, está terrible el tema del coronavirus. Uno dice, es cierto, está exagerado, China exportó su respuesta al resto del mundo, ¿no? Pero el dato real es que hay una crisis económica enorme que se viene con esto. Ni hablemos de la industria turística, ¿no? Que tendrá pérdidas inmanejables. ¿Sí? Ahora, lo del coronavirus tampoco no es una sorpresa. Es esperable porque los microorganismos evolucionan, es esperable porque tenemos grandes concentraciones poblacionales, es esperable porque tenemos un mundo globalizado donde la gente va de acá para allá todo el tiempo. No era inesperado esto. Sabes que yo justo me estaba... Igual lo que pasa es que nos vamos de tema, es más, sería... No, pero lo digo en función de... A veces no queremos escuchar estas críticas que son interesantes, valiosas y que nos ayudarían mucho, ¿sí? Pero las obviamos porque son incómodas y como como de repente las dice un personaje que es condenable, ¿sí? A ver, sí, no se les presta atención. Nosotros tenemos una gran película que en Argentina no vamos a ver, que es sobre el caso Dreyfus, porque la hizo Roman Polanski, acusado de violación. La verdad que la acusación de violación a Roman Polanski y la crítica feminista poco tiene que ver con la película, que es muy buena, ¿sí? Pero nosotros la vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos? Alguien que ahora, en realidad, preguntita sobre eso. Total, tenemos tiempo. En realidad, el caso de Polanski sucedió hace mucho tiempo. Más allá de las movidas actuales feministas, qué sé yo, ya de por sí estaba cruzado e interdicto por su acusación de violación a una menor. ¿Nunca se vio en la Argentina el caso de Dreyfus? ¿O ahora no se está viendo? La nuevita, la hizo ahora. No, la hizo ahora. La tendrían que estrenar este año. Ok. Es nueva. Bien. Es una película que ni siquiera vinculada a la temática por lo cual se lo acusa. La gran pregunta es, ¿anulo la película porque Polanski es moralmente cuestionable, se lo podría condenar, etcétera? Bueno, hay un problema y muy serio, que es normalmente la defensa de una buena crítica o una buena reflexión o un buen análisis en nombre de la crítica moral a quien lo enuncia. O sea, el dato importante acá hay dos datos importantes. Uno, el riesgo de la presión educativa sobre la gente que se tiene que formar muy bien o sea, la presión educativa sobre un niño prodigio, en este caso, Fyodor Kaczynski,
que ya tiene miles de problemas sociales, porque imagínate que entró a los 16 años a Harvard, o sea, pasó una adolescencia totalmente desfasada, Sí, con gente mucho mayor que él, encima es sometido a un experimento de un profesor que él admira, de psicología, que es Murray, y donde a él lo someten, como es muy inteligente, la idea es, bueno, lo usamos para ver hasta dónde podemos quebrar a alguien en un interrogatorio. Duró 3 años este experimento. Uno puede pensar que esto no tiene nada que ver con lo que le pasó, con lo que hizo después. Entonces también los países deberían ponerse a pensar en estos experimentos que legalizan sobre personas, donde se las quiebra. Mira, alguno podría ¿Sabes tomar... que yo cuando vos me presentas el caso, qué sé yo, obviamente vos sos el que explica y se explaya, pero yo quería medianamente saber, y era muy gracioso porque había gente que decía, quizás tenga que ver, y lo tiraba como un tema menor, este experimento. No es un tema menor, imagínate que a los 16 Le metían años... estrés, le metían, o sea, ataques psicológicos constantes. De los 19 años te sometes a un experimento donde se te degrada constantemente para ver si te pueden quebrar. Claro. ¿No? Por muy genial que... Es la confusión de... Por muy genial que haya sido Kaczynski como matemático, es un hombre. Obvio. Un joven, Un vulnerable, humano, sí. en su adolescencia, sometido a esto. Uno piensa que no tiene nada que ver. A mí me hace acordar mucho lo de Kaczynski a el Guasón de Batman, el Caballero de la Noche. El de Heath Ledger. Sí, sí. Tenemos que prestarle atención porque es un personaje genial, brillante, etcétera, que los crímenes que cometen son totalmente delirantes en algún punto. Y es el que le dice a Batman, vos no me podés matar porque somos lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, realmente, y con esta sobreexigencia intelectual a que se somete a la población, y esta idea de todos tenemos que ser grandes matemáticos, ingenieros, etcétera, 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 etcétera. Sí, la parte emocional, no quiero argentinear de más, hablar al pedo de más, pero tengo entendido, se supone que yo esbozaría como sospecha que los estadounidenses manejan muy mal el tema anímico, ¿no? O sea, manejan al humano como si fuera un... El tema anímico no... emocional. En el capitalismo tardío, en la presión militar, en el desarrollo industrial, la cuestión emocional no significa nada. Nosotros podemos mirar con mucha admiración Corea. Ahora hay que ver cómo es el sistema educativo en Corea, qué pasa con el ingreso a la universidad y qué pasa con la vida de la gente. Miles de vidas destruidas por un supuesto fracaso que no es. Pero vos fracasás en última instancia en ese sistema académico tan exigente, puesto en función del desarrollo tecnológico e industrial, que como país vos decís es exitoso. Ahora la pregunta es, este éxito tecnológico, ¿cuál es el costo humano que está teniendo? Esta es la gran pregunta. Yo por eso quería tomar el personaje de una bomber, porque nos lleva a la pregunta de, nosotros estamos en la idea de que tenemos que progresar, y progresar, ¿qué es? Progresar es tener mayores capacidades tecnológicas, particularmente en el área de la informática, en el área de la biología, de la biotecnología. La pregunta es, ¿a dónde nos está llevando esto? Sí, en el sentido de los vínculos humanos, los vínculos entre las personas. Si nosotros tomamos a nivel vincular el mundo hoy y el mundo en los 60, 70, a nivel vincular el mundo es mucho más violento en la vida diaria. No estamos hablando de los movimientos de protesta, los movimientos guerrilleros, etcétera. A nivel vincular el mundo es mucho más violento. La vida urbana ciudadana es mucho más violenta. Sabés que cuando leía un poquito el manifiesto, viste que, muy a grosso modo, sucede que cuando vos hablas de algo abstracto, normalmente hablas de vos, hablas de tu estado anímico. Viste, cuanto menos guía tengas objetiva, más en realidad te representás. Muchos test de psicológicos justamente hacen eso, ¿viste? Contame un día de lluvia. Entonces ahí es donde vos normalmente improvisando te
te autoflagelás, autoinculpás sin querer. Sí. La idea de sociedad que tenía Kaczynski, una bomber, era de alguien realmente, me da la sensación, de alguien muy dolido. Más allá de que tenga razón, simplemente le estoy dando una pequeñña arista nueva a la mirada. Y esta es la discusión que tenemos que tener, sumado para esa misma, posterior a la experiencia de Kaczynski, es la experiencia de Milgram. Sí, también cuestionable es la experiencia sobre obediencia a órdenes aberrantes. ¿Y cuál es la conclusión de Milgram? Que el 70% de la población en un país democrático está dispuesto a obedecer a la autoridad ciegamente, pida lo que le pida, incluso matar a otro, a alguien que no conoce y que no le hizo nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta admiración por el progreso tecnológico, ¿no? Disociado de la perspectiva de los vínculos entre las personas. Sí, total, o del conocimiento de uno mismo, o de la madurez de conocer los propios defectos. Sí, hicimos un programa sobre eso, es increíble. Y es más, ni siquiera con gusto, pero lo hacían igual. Daban electricidad, no nos vamos a meter en eso, pero digo, era como una especie de simulacro por el cual el que estaba sometido verdaderamente al experimento recibía órdenes de dar carga eléctrica a alguien en determinada circunstancia y se quejaba, pero lo daba. El 70%, como decía Eduardo, dio la carga eléctrica letal. No quiero, pero lo hago. Listo. Está la autoridad que me está diciendo tal cosa. Entonces, Y decime, experimento al que sometieron a una bomber, ¿fue oficial? ¿O fue una de las tantas cosas desclasificadas tiempo después? De hecho, no, fue una cosa clasificada. De hecho, hay un documental muy bueno que también está en Netflix, totalmente recomendable, que se llama Vermwood, o sea, Ajenjo, que es la muerte de Frank Olson. Frank Olson es un bioquímico que trabaja en experimentos de MK-Ultra y aparentemente, ¿no? Porque además hubo varios subexperimentos allí. Otro era dar, por ejemplo, alucinógenos para quebrar, ¿no? Y Frank Olson muere cayéndose de una ventana de un piso alto. Y bueno, su hijo termina promoviendo una investigación sobre por qué su padre muere, se suicidó. ¿Cómo se suicidó? Bueno, mucho tuvo que ver con este tratamiento. Entonces, es muy interesante esto porque siempre es en nombre de un bien supremo, cometo un mal. Es esto, ¿no? Y hoy en nombre del progreso tecnológico, borro todas las problemáticas vinculares, sociales, políticas, que trae este desarrollo tecnológico así como está planteado, ¿no? Entonces, mira, hoy justamente charlaba con un ingeniero que muy interesante porque hablando de esto, digamos, voy a hacer una referencia personal. El lunes me atropella un auto. Digamos, por los azares y por cierta posición tuve secuelas menores. El señor me explicaba que en realidad violó la ley, o sea, yo usando por la senda peatonal, como porque estaban parados los autos esperando para doblar, y él, como no quiere esperar, entonces hablaba con este ingeniero sobre el auto autónomo, que va a reducir los accidentes, pero no te va a llevar a donde vos querés. Claro. Porque ya empezaron todos los problemas que hay, los semáforos, los cortes, etcétera, te va a dar 300 vueltas hasta que te lleve. Eso eso es uno de los problemas que no se están logrando resolver. Pero obviamente te lleve a donde vos querés ir. No hay manera. Bueno, a la gente quedó otro dato interesante. Son el nacimiento de Bradbury, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, ¿por qué no hacemos unas jornadas sobre Bradbury? Hagamos una sobre el auto. Bradbury no manejaba, porque pensaba que el auto fue un invento nefasto. Que por supuesto, ¿sabes cuántas personas mata el auto por año? No tengo la cifra, pero son muchas. 1,5 millones. Epa. ¿Sí? En el mundo occidental, ¿no? Donde hay estadísticas. Y todos discutimos, y se está armando una parafernalia con el coronavirus que no tiene, sí. No tiene. Yo sabés que estaba de puro choto que soy.
estaban hablando de... Me puse a mirar también en la campaña Gripe A, viste que terminó con una venta de vacuna muy conveniente y sospechosa. Y creo que en la Argentina murieron 200 personas. Y estaba mirando cuántas personas habían muerto ese año. Y esto no era el... Yo 3%. En Newsweek salió un artículo donde decía que en la Argentina van a morir 800.000 personas. Yo digo, ¿cómo hacen para decir semejante cosa? ¿No? Bueno, por eso el personaje de Luna Bomber es interesante, con todo lo cuestionable que es, y con todo esa dificultad de escritura que tiene el manifiesto. Es interesante no renunciar a pensar las denuncias que está haciendo, que son significativas. Totalmente. Es más, él creía tanto en su manifiesto que les había prometido o les había ofrecido una especie de canje a los diarios, que si publicaban ese manifiesto, él dejaba de tirar bombas o para siempre o por un tiempo determinado. ¿Puede ser? Sí, exactamente. O sea, se tenía tanta fe, sentía que era tan necesario comunicar ese manifiesto que nada... Y los diarios primero decían que no, y después lo publicaron, porque dijeron, bueno. Bueno, fijémonos por otra parte el nivel intelectual de Una Bomber, que tardaron 18 años en agarrarlo. Totalmente, sí, ¿No? Entonces, independientemente de eso, a ver, acá me parece que la conclusión significativa es decir, tenemos un personaje que es un criminal en última instancia. Tenemos que ver cómo llegó a ser un criminal, ¿no? Porque no es cualquier criminal. A ver, es como decir, hablamos de Bradbury, Fahrenheit 451, la quema de libros. Cuando nosotros miramos la quema de libros por los nazis, no fue hecho por unos bárbaros. La quema de libros hecha por los nazis fue promovida desde las universidades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta idea de el criminal es el bárbaro, ¿no? Bueno, hay que ver cómo se llega a lo criminal, sí, y no siempre es el bárbaro. Entonces, no, y aparte el mundo, hablando un poco de lo que decía antes, digo, el mundo será lo que mis ojos estén capacitados para ver. O sea, si yo, volviendo a esto, de la obra es el autor, no hay nada en el medio. Digo, si el tipo Polanski, digamos, fue acusado de violación, no tengo que ver sus películas, no pueden servir para algo bueno esas películas. Bueno, es una tontería absoluta. Claro, no te queda nadie. Por empezar tendrías que dejar de leer a Heidegger, que era pero tenés no te queda nadie. A tanta gente tenés que... Pero aparte lo más gracioso es la inconsistencia, ¿viste? Porque después bailan thriller como locos y es un violador de niños y es como que se olvidan bueno, pero un rato. Convengamos que Lucas Martel vio la película, pero después dijo, no voy a verla porque no me quiero levantar a aplaudirla. O sea, la vio en privado. O sea, lo que está diciendo es, película buenísima, ¿sí? Y no tiene nada ningún vínculo con el tema del cual se lo acusa encima. Que yo voy a insistir, que haga una buena película no lo hace inocente de lo que se lo acusa. Lo que pasa que, Eduardo, y ya en realidad estamos llegando al totalmente, es que en realidad hacer una buena obra no te hace un mejor humano. Pero eso es una confusión. Lo que pasa que hoy se idolatra, ¿entendés? O sea, esa diferencia no existe para la gente de raza. Si me emocionó con un tema, es un ser celestial, ¿entendés? Bueno, yo te quiero aclarar que muchos divulgadores defienden la idea de los científicos son mejores, los científicos porque son hombres que algún aspecto de su vida a la razón, ¿no? Y ya sabemos que la razón sola no alcanza, no sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el punto interesante, que de hecho, Una Bomber tiene una buena intención y racionalmente dice algunas cosas interesantes, pero va por un camino equivocado porque decide decide la del Guasón. Yo le voy a poner bombas al que quiero. Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Bueno, querido Eduardo, lamentablemente por esta vez el tiempo se nos acabó, pero como siempre ya sabés que... No, por esta vez no, siempre se acabará. Totalmente. Siempre me corregí, sos demasiado preciso en el uso del lenguaje. Pero es inevitable. Te estoy jodiendo. Bueno, así querido... Bueno, menos mal que se acaba el tiempo a veces. Totalmente. Porque yo, que soy de Racing, si no se acababa el tiempo, por ahí no ganaba hoy.
Cuando va ganando se tiene que acabar el partido. Totalmente. Listo. Bueno, querido, ¿querés acotar algo muy cortito? Dale. No. Simplemente se chiste el tiempo, porque el tiempo, viste, como dice, no me queda tiempo, pero tiempo es lo único que tenemos. O una de las pocas cosas claras que tenemos, un tiempo dado. Totalmente. Que algún momento se acaba. Bueno, querido, mil gracias por esta historia que nos trajiste, que es realmente muy interesante. Pero el que pueda ver la serie vale la pena verla. Las Brillante. 3 que recomendamos. Las 2 de una bomber y Bermudas. Brillante, querido. Muchas gracias, Nos vemos. Un abrazo grande. Hablamos con Eduardo Wolowski, biólogo y coordinador del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia del Centro Rojas, un gran centro. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano. Imagina como una mujer para meter cinturón, hombre, o plumífero.